Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy voy a continuar contándoles un poco sobre cómo construir el antagónico en nuestros personajes. Ya hay un video previo que lo voy a dejar acá subidito para que ustedes lo vean, en donde les muestro cómo conformar el antagónico moral. Y hoy voy a hablar de lo que es el antagónico inmoral, ¿no? Pero antes de eso los invito a que se suscriban al canal, a que me apoyen en este proyecto tan lindo, con esos videos que estoy llevando a cabo ya desde hace un poquito más de un año. Y se suscriban, le den clic ahí le den clic, perdón, en la campanita. Y aparte, pues me dejen su like y me ayuden a compartir el contenido si les gusta lo que hago, si desean que otras personas también descubran este mundo de letras que he querido montar aquí en esta plataforma. Bueno, aparte de contarles un poquito, les cuento que la semana pasada no pude dejar video porque estaba en una narratón de cuentos muy interesante y los invito a que prueben otro tipo de experiencias en lo que se refiere al arte, ¿no? Yo considero que como escritores tenemos mucho que aprender en el ejercicio, ¿no? Y entre ellos, entre lo que debemos aprender, creo yo, está el ejercicio de narrar. Entonces, les recomiendo muchísimo, para mí fue una experiencia genial. Me demoré haciendo el cuento, preparándolo, fue tremendo, nervios, muchísimas cosas, pero fue muy chévere, fue una experiencia de verdad muy enriquecedora que volvería a repetir. Creo yo que es definitivamente algo que nos ayuda mucho incluso a nosotros los escritores en el ejercicio de narrar, ¿no? De aprender a narrar, de aprender a expresarnos de forma oral, de forma corporal también, bueno, y en otros aspectos de pronto que también nos puede ayudar mucho. Ya habiéndoles dicho esto, este videito corto es para ahondarles un poco más en la construcción del antagónico, el antagónico inmoral, ¿no? Aquí vamos a ver, en el pasado video les contaba el antagónico moral, que de pronto ese es antagónico al que no estamos muy acostumbrados en las historias. El antagónico inmoral tiene digamos, como línea, que es el antagónico que de pronto vemos más comúnmente en las historias. Bueno, y este antagónico inmoral es un antagónico que estoy segura que ya hemos visto en muchas historias, hablando de literatura, también en series de televisión, en películas, y es el típico antagónico malo, malvado, ¿cierto? Que es hipócrita y que adicional a eso, normalmente como lectores o como televidentes sabemos que está haciendo maldades, ¿sí? Y es el antagónico típico que sabemos que le está haciendo la vida imposible al protagonista, ¿no? Es lo que se llama el antagónico hipócrita, ¿cierto? Y pues incluso es un antagónico que muestra su maldad sin ningún problema, es un personaje que se mueve sin ningún tipo de reparo durante la historia, queriendo hacer daño a los demás personajes de la historia y puntualmente va a ir en contraposición del protagonista, porque acuérdense que el papel antagónico precisamente se trata de eso, ¿no? De ir en contraposición del protagónico. Entonces va a ser un personaje que está en constante lucha por evitar que el protagonista consiga su cometido, pero lo hace de manera directa, no va a ser de pronto en un momento, como les decía con el moral, que a veces pasa que el personaje entra de pronto en un conflicto personal en el que no sabe qué hacer y se ve obligado, si se puede decir de alguna manera, a realizar ciertas acciones dentro de la historia. No, este antagónico hipócrita es el antagónico precisamente que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de hacerle la vida imposible a ese protagonista. Este primer antagónico es un antagónico hipócrita y falso, ¿no? Y es un tipo de psicópata, porque ya vamos a ver el segundo, que es el segundo tipo de antagónico, pero este es un psicópata que va a mostrar una cierta bondad o mucha bondad frente a los otros personajes. Cuando estemos leyendo la historia, probablemente como lectores al inicio no nos demos cuenta, ¿cierto?, de que es un antagónico, ¿cierto?, que está en contraposición, pero nos vamos a dar cuenta con las acciones que va demostrando. Como lectores vamos a verlo, los que no lo ven son los personajes. Pero en este caso es importante que el lector se dé cuenta del tipo de personaje que le estamos planteando. Es un antagónico que va a fingir bondad y que le va a echar la culpa a los otros personajes de lo que le pasa al protagonista, de lo malo que le sucede, porque obviamente ustedes saben, el antagónico es la contraposición. Entonces va a estar todo el tiempo tratando de que al protagonista le vayan las cosas mal, que no le salgan, pero no se va a mostrar ante los demás personajes de esta manera. Sería muy interesante también que como escritores le planteemos al lector esto al final, o sea, que incluso no se lo mostremos desde el inicio,
lo mostremos como el antagónico malo, que uno ya sabe que es, mejor dicho, una caquita, pero que no se está mostrando así ante los personajes principales, ¿sí? Sobre todo ante el protagonista. Sería también interesante el juego de que el mismo lector también sea un poco engañado durante el proceso y de pronto ya después del conflicto, por allá en el clímax de la historia, empecemos a mostrar al personaje un poco más malvado de lo que realmente se ha mostrado hasta el momento, o sea, un poco más natural lo que es el personaje en sí. También con este personaje antagónico se puede jugar a la inversa, quiere decir que el lector se entere desde el inicio que está haciendo de las suyas y que el protagonista ni por enterado de lo que está pasando, pero el lector lo sabe y entonces va a hacer que el lector se vuelva un aliado al protagonista. De alguna manera, cuando escribimos buscamos que las personas que nos leen se sientan identificados con los personajes y con la historia, ¿no? Cuando escribimos, por ejemplo, una novela. Entonces es importante que el personaje se identifique. Yo les contaba en el pasado video, que vuelvo y lo repito, lo dejo aquí colgadito si lo quieren ver, sobre un personaje puntual que me marcó a mí en una historia de Coelho, que se llama Igor, el personaje, y es un personaje que al principio Coelho no lo muestra tan denso. Sí se ve como cierta línea en el personaje que complica la historia y el man cuenta varias cosas durante todo ese proceso, sí, del personaje, pero solamente como después del conflicto, sí, cuando ya la historia está llegando al clímax y casi al desenlace, es que Igor se muestra realmente como esa persona que uno dice, oh my God, esta persona, este personaje es complicado y este personaje es mucho más lúgubre y más oscuro de lo que yo había pensado. Entonces también en esa línea sería interesante entrar con el mismo juego que tuvo, por ejemplo, en mi caso, el personaje de Igor con la novela de Coelho, cuando escribamos el personaje, ¿no? Entonces, digamos, el hecho de que de pronto el lector lo sepa desde el inicio también puede ser una estrategia para que se alíe con el protagonista, ¿no? Y el protagonista sea su héroe, lo quiera, se identifique. Eso también podemos hacerlo. O lo contrario, que de pronto no sepa y se sorprende y diga, uy, ¿cómo así este tipo era tan malo o esta chica era tan mala? No me había dado cuenta, pero el escritor empezó a mostrármelo desde un punto de la historia que me parece más interesante y quiero saber qué más va a pasar, ¿no? Entonces la idea con la construcción, digamos, de la novela en este punto no es solamente que juguemos con la historia, ¿no? A interesar al lector obviamente en lo que de lo que estamos hablando en la historia, sino que los personajes son los que finalmente van llevando la historia. Si el personaje muere, pues la historia va a cambiar. Si el personaje, no sé, consigue el objetivo, pues la historia va a cambiar en algún punto. Si el personaje no consigue el objetivo también, o sea, los personajes son muy importantes en la construcción de la novela. Si ustedes de pronto quieren saber un poco más de construcción, también les voy a dejar aquí arribita un video que hice hace un tiempo atrás, ya hace meses, hace de pronto más de un año, en donde les cuento cómo escribir una novela. Sí, en 3 partes, en 3 videos distintos. Si de pronto quieren ahondar un poco más, y la idea es continuar dándoles este tipo de tips en los videos para que ustedes vayan construyendo sus personajes y el personaje sea quien les lleve la historia. Bueno, el siguiente personaje antagónico que podemos construir es un personaje tipo psicópata serial, ¿no? Ese malvado, malo, que es muy clásico, mucho más clásico incluso que el personaje anterior que les planteo, ¿cierto? Que es muy directo, es malo y se le nota y este personaje va a hacer todo lo posible porque el lector lo vea como malo, porque los personajes lo perciban como malo, porque le teman, ¿no? De alguna manera. Aunque de pronto, si ustedes han escuchado, también es importante, como les decía al inicio, ¿no? Que como escritores conozcamos de un montón de cosas. En psicología se dice, por ejemplo, que los asesinos en serie, o sea, el psicópata criminal, generalmente es muy amable, es una persona muy cándida, es una persona que se muestra de cierta manera y también se puede jugar con esos roles que son de la vida real y pasarlos al juego ya de cuando estamos escribiendo nuestra historia, ¿no? Entonces, puede ser el personaje malo, perverso, pero yo creo que esos personajes tan específicamente creados de esta forma están un poco pasados de moda. Y lo digo ¿por qué? Por lo que he leído ahora nuevo, digamos, lo que he leído últimamente, por lo que me he podido instruir frente a la creación de personajes. Siento que el bueno o el malo son personajes muy clásicos que también se pueden usar
dentro de la construcción, pero siento que son muy predecibles, ¿no? Como que tú ya sabes que el personaje es malo, el psicópata malísimo que llega ya ahí a clavarle el cuchillo al protagonista de frente y hace todas las maldades y hace que, mejor dicho, todo salga súper mal para el protagonista y para de pronto muchos de los personajes. Y entonces la idea es buscar de pronto un tipo de equilibrio, ¿no? Algo que nos permita de cierto modo mostrarlo, pero no ponerle como todo tampoco al lector así, ¿no? Todo tan claro, porque también ese tema de la incertidumbre es lo que consigue que el lector se interese más en la historia, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo un personaje que ya es demasiado plano, es muy malo, 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 pues muy probablemente el lector ya va a saber el paso siguiente del personaje, ¿no? Va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto y va a hacer esto, ¿no? La típica villana de novela, yo siempre pongo el ejemplo de las novelas mexicanas, porque cuando era niña veía muchas novelas mexicanas, ¿no? Entonces el personaje de la villana era un antagónico clásico. Uno ya sabía que la vieja era mala, era perversa, uno ya la veía, o sea, la protagonista posiblemente no sabía, porque generalmente la protagonista era lo contrario, la buena, 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 súper inocente que no tenía la menor idea, pero en general uno veía, ¿no? La maldad y la forma en que ella se mostraba frente a los demás personajes, no le cabía bien a muchos, porque precisamente por eso, porque se mostraba así, con esa maldad, entonces los demás personajes la percibían, e incluso hasta el protagonista podía percibirlo, pero como que era tan buena que igual iba a entregar su cariño o iba a serla su amiga o etcétera, ¿cierto? Pero aún así se muestra, ¿no? Ese personaje del que se habla aquí llamado el psicópata puntualmente, se puede decir a lo criminal, ya un personaje que es denso, que es muy oscuro, se puede jugar en esa línea, que sea así, tal cual, muy, muy oscuro, o también que sea oscuro, que se muestre, ¿cierto? Pero entonces no hacérselo tan predecible al lector, ¿no? Que cada paso diga, no, yo ya sé que va a hacer esto, fijo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que uno a veces ve películas en las cuales uno dice, no, estoy segura, va a pasar esto, lo va a matar, ¿no? Típica película de terror, por ejemplo, me pasa mucho. No me gusta mucho el terror por eso, porque siento que falta sorpresa, ¿sí? Cosa que no me sucede con el suspenso. Hay películas muy buenas, libros muy buenos, en los cuales uno dice, uy, hasta el último momento tú estuviste pendiente a ver qué era lo que iba a pasar, porque realmente no sabías, no tenías claridad sobre eso. Entonces eso hace que te intereses en la historia. Pero digamos en el terror pasa mucho que uno ya sabe, bueno, ese es el asesino. Entonces ahorita los espera detrás de la puerta, apagan las luces. No sé si a ustedes les ha pasado y estoy segura que la escena la están viendo en la mente en este momento. Apagaron las luces y entonces aparece el cuchillo y efectivamente salió alguien, no se sabe quién es el asesino, porque generalmente en terror siempre pasa esto, ¿no? Que se juega de pronto a no mostrar quién es el malvado, y también podemos jugar en esto cuando escribimos un libro, de pronto no mostrarlo, ¿cierto? Pero es muy predecible, siento yo que se puede volver un poco predecible, hay que saber jugar con este antagónico para que no se vuelva aburrido, no se vuelva tan clásico, que uno diga, no, ya lo va a matar, lo está esperando en la puerta, fijo, no, se apagaron las luces, fijo. No, sonó la música de fondo y entonces de repente apareció y aparece el cuerpo, ¿no? Ahí muerto, digamos, en la mitad de la sala. Y entonces habría que jugar con la historia en ese momento, ¿no? Que no solamente se trate del antagónico, si el antagónico es más clásico, pues que la historia sea la que sorprenda, ¿no? El protagonista de pronto sea el que lleve la historia o que haya otros personajes que sean los que vayan hilando la historia para que no se vuelva tan predecible. Y el tercer antagónico inmoral que les planteo acá es un antagónico en el cual, bueno, la persona es una persona que no es malvada, malvada, ¿cierto? Puede estar en una línea media, pero si es una persona que se deja llevar, por ejemplo, mucho de ciertas cosas, ya podemos empezar a jugar con el sistema de valores del personaje. Entonces, por ejemplo, es un personaje que se deja llevar por la lujuria. Y entonces es un personaje al que no le va a importar meterse con no sé, la esposa del mejor amigo, con tal de conseguir el cometido de tenerla a ella, o tiene tiene objetivos y de alguna otra manera es una persona que, aunque no es el malo malo o la mala mala, sí digamos que va más hacia el lado oscuro, si se puede decir, el lado oscuro del corazón, se va más hacia ese lado, ¿no? Entonces va a ser muy fácil que caiga a través de sus debilidades.
Entonces, ahí obviamente en construcción de personajes, yo también tengo videos acá donde les hablo de construcción de personajes para que los busquen. Ustedes pueden crear la personalidad del personaje, ¿sí? Muy puntual, que, bueno, desde la edad que tiene, a qué raza pertenece, de qué lugar es, ¿cierto? Si es un antagónico, entonces qué tipo de escala de valores maneja, ¿no? ¿Cuál es su escala de valores? ¿Cuál es su sistema de valores? Y de acuerdo a eso, entrar en el juego de la creación del personaje, ¿no? Cuando es un antagónico de este tipo, entonces vamos a encontrar ese antagónico que de pronto se deja llevar por la codicia. Y aparentemente parece una persona, pues muy del común, por decirlo así, viviendo su vida normal. Incluso se parece un poco a uno de los antagónicos morales que yo les dejaba en el video pasado, ¿cierto? Pero este es un poco más malo, o sea, la idea es como que creemos el efecto que desde el inicio el lector lo percibe como que este mano o esta chica no es tan malo, ¿cierto? Pero tampoco es un personaje tan bueno y que en cualquier momento puede caer, ¿no? Entonces le ofrecieron un dinero y dijo, pues, venga, yo tengo un problema y pues no es como ese el antagónico moral que yo les decía a ustedes que es vida o muerte, tengo que robar un banco porque es que mi mamá se está muriendo en el hospital y no sé qué hacer. Tengo que hacerlo, tengo que rescatar a mi esposa porque la tienen secuestrada o algo de esta misma línea. No, este es alguien que piensa tal vez en sí mismo, un poco más egoísta, ¿no? Y dice, bueno, lo que pasa es que no me ha ido muy bien en la vida, ¿no? Puede ser un típico frustrado que, ay, va por la vida diciendo, venga, nunca no me ha ido bien y pues como que quise ser bueno, pero me voy a ir más bien por la línea del malo, porque es que al malo como que le va mejor, ¿no? Entonces, podemos pintar un personaje que sea mucho más real, yo creo que de los tres, ese es el personaje que de pronto más se acerca a un personaje del común, en donde podemos jugar con esa dualidad, ¿no? Es el personaje que es no tan malo, pero que de todas maneras está dispuesto a que si le toca entrar en esa línea oscura, lo va a hacer. Y es ahí donde va a ir guiando la historia. Y pues por supuesto en algún punto como escritores tendremos que poner a este personaje antagónico en la misma línea del protagónico, para que entre en antagonismo, para que entre en contraposición. Y pues obviamente el protagonista, si lo planteamos de esta manera, va a ser una persona que va a ir en contra de ese sistema de valores de este antagónico, o sea, no va a estar de acuerdo y eso va a generar un conflicto automáticamente entre los dos personajes. Bueno, ya habiéndoles explicado un poquito más del antagónico inmoral, los invito ahora a que construyan el personaje basado, bueno, no solamente en lo que les estoy diciendo en este video, sino que hay muchos blogs que hablan de este tema, hay muchos otros canales que también les hablan de estos temas que les estoy hablando. Entonces, la idea es que no nos quedemos solamente con lo básico, sino que busquemos ahondar. Incluso, si se nos ocurre otro tipo de antagónico distinto, a los que yo les mencioné acá o a los que ustedes han podido ver o han podido de pronto escudriñar investigando en otros canales, leyendo libros de escritura creativa, de creación de personajes o etcétera, pues que lo hagamos, ¿no? Que nos atrevamos a crear personajes que sean de algún modo novedosos, ¿cierto? Y que tengan mucha línea también de lo real, ¿no? Porque ustedes saben que lo real y lo ficticio, cuando por ejemplo escribimos una novela, se puede entremezclar, ¿no? La ficción muchas veces, o generalmente lo puedo decir yo, está basado en hechos que hemos percibido en nuestra realidad, ¿no? Incluso cuando hablamos de la ciencia ficción. Si ustedes ven, por ejemplo, una película, ¿cierto? Que generalmente está basada en libros, no siempre, pero sí muchas de ellas. Incluso hace poco un profesor nos hablaba de un libro que se escribió de la Guerra de las Galaxias, que yo no sabía, y que estaba basada, ¿no?, en la experiencia que tenía el autor, o que quería tener más bien, en lo que se refiere, por ejemplo, a los samuráis. Él les quería escribir una historia de samuráis y terminó escribiendo sobre otros planetas y esta guerra entre las galaxias, o guerra de las galaxias puntualmente, en donde habían personajes muy similares, los Jedis, por ejemplo, a los samuráis, ¿no? Nos decía él. Entonces, el hecho de que usaran un sable, todo basado en una realidad, algo que ya existió, pero sin ponerlo en un contexto histórico, sino volviéndolo ciencia ficción. Entonces, nosotros normalmente como escritores no podemos estar, o estar fuera de nuestra realidad. Por más ficción que vayamos a plantear,
todo va a tener una línea. Por ejemplo, El Señor de los Anillos se hablaba muchas veces de que es un libro en el cual Tolkien escribe, pero hay algo por debajo, ¿no? Siempre hay un mensaje implícito y explícito dentro de la historia. Si hablamos del relato o si hablamos de la novela, de igual manera. Y eso es lo ideal, ¿no? Que no sea una historia plana, sino que haya un mensaje de forma implícita dentro de la historia que queremos contarle al lector. Bueno, y hasta aquí les voy a dejar el videito. Como siempre, pues los invito a que continúen escribiendo su propia historia, que se animen a escribir ese primer libro si no lo han hecho todavía. Les cuento que viene un videito donde les voy a contar paso a paso cómo escribí mi novela en 30 días. Bueno, fueron 33 realmente, pero les voy a contar la experiencia y todo lo que usé para poderlo hacer, para que ustedes lo puedan hacer también y se animen. No es solamente como construir un personaje y dejarlo ahí botadito, solito, sino que lo podamos integrar en una historia, que nos atrevamos a escribir historias para nosotros mismos, ¿no? Para el disfrute como tal del escritor, los que disfrutamos del ejercicio de escribir, sino que también contemos a otras personas, ¿no? Sobre lo que vemos, cómo percibimos el mundo, ¿no? Que aparte lleguemos a otras personas a través de nuestros personajes. Yo creo que a quien no se le ha salido una sonrisa, un susto, incluso nos dejan pensando a veces como estos personajes de dónde los sacan, cómo los crean. Entonces qué chévere que podamos compartir eso con la gente. Y pues nada más, los bendigo muchísimo, espero que donde quiera que se encuentren estén súper bien. No olviden suscribirse al canal para que les llegue semana a semana los videos que yo estoy subiendo en la plataforma. Poner ahí también clic en la campanita porque a veces YouTube no sube los videos así estemos suscritos al canal. Y a veces tenemos muchas suscripciones y no llegan los de todas las personas a los que estamos suscritos. Entonces cuando le damos en la campanita es más fácil, ¿no? Lo mismo el like ahí. Les agradezco muchísimo que me colaboren dándome ese like. Para mí es súper importante. Y aparte sé que les gusta el contenido. Déjenme sus comentarios. Y pues continuaremos viéndonos aquí por el canal. En el próximo videito. No sé si voy a dejar 2 videos esta semana. Posiblemente sí. Entonces nos vemos en el próximo video que está ya próximo a salir también. Y la otra semana pues continuaremos con otro tema sobre escritura, como ustedes saben ya, lectura o literatura en general. Lo que haya que hacer, se hará. Que tengan un hermoso día, una bendecida vida y no se olviden que somos nosotros los únicos que tenemos la potestad de escribir una historia maravillosa para nosotros mismos. Muchas bendiciones.